Muy buenas tardes, señoras y señores magistrados, público general. Se declara abierta la sesión del Pleno y le pediría al señor secretario general proceda a verificar la existencia del quórum legal. Con su autorización, magistrado presidente, esta secretaría hace constar la presencia de las magistradas María Luisa Oviedo Quesada, magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de los magistrados Javier Ramiro Lara Salinas, del magistrado Jesús Raciel García Ramírez y de quien preside este pleno, magistrado presidente Manuel Alberto Cruz Martínez. Por lo tanto, se declara que existe quórum legal. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, dé cuenta con los asuntos listados para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Jesús Raciel García Ramírez respecto del procedimiento especial sancionador radicado bajo el expediente número TEH-PES-003/2016, promovido por el C. Óscar Escorza Sánchez, en contra de las violaciones realizadas en contravención a las leyes electorales por parte del candidato independiente a la alcaldía de Pachuca, Julio Menchaca Salazar. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, señor secretario. Magistrado Jesús Raciel García Ramírez tiene el uso de la voz. Con su permiso, magistrado presidente, muy buenas tardes a todos los presentes. Doy cuenta con el proyecto de resolución recaído al expediente TEH-PES 003/2016. Con motivo de la presentación del escrito de denuncia presentado por Óscar Escorza Sánchez en su carácter representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo Municipal Electoral de Pachuca de Soto, mediante el cual solicita se instaure procedimiento especial sancionador en contra del candidato independiente a la presidencia municipal de Pachuca de Soto Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar, por culpa invigilando, por infracciones a diversas disposiciones electorales que son posiblemente constitutivas de actos anticipados de campaña. En el proyecto se estima declarar la inexistencia de la falta que motivó la presente denuncia en razón de las siguientes consideraciones. Primeramente, la parte denunciante se duele de que a partir de los últimos días de febrero de 2016, en diversos puntos de diversas colonias y partes del centro de Pachuca, Hidalgo, el equipo de obtención de apoyo ciudadano del denunciado ha realizado actos posiblemente constitutivos de actos anticipados de campaña mediante la distribución de un tríptico que desde su óptica viola el Código Electoral. Asimismo, el denunciante afirma que en la red social Facebook se observa cómo un integrante del equipo del entonces aspirante a la candidatura independiente Julio Ramón Menchaca Salazar afirma que están en periodo de precampaña. Por último, el denunciante refiere que miembros del equipo del denunciado, aún sin iniciar campaña, está asegurando que Julio Ramón Menchaca Salazar encabezará el nuevo gobierno independiente en Pachuca, lo que evidentemente tiene la intención de influir entre la ciudadanía y alterar el ánimo de la votación a favor de Julio Menchaca Salazar. Para acreditar tales aseveraciones, la parte denunciante únicamente aportó capturas de imagen supuestamente tomadas de 3 vínculos de Facebook y el ejemplar original de un tríptico que contiene el nombre de Julio Menchaca y una reseña de vida. Al respecto, en el proyecto se señala que el secretario ejecutivo, en presencia del director ejecutivo jurídico y con apoyo técnico del titular de la Unidad Técnica de Informática, todos del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, al realizar la inspección a los vínculos citados por el denunciante, dan fe que en tales enlaces únicamente se podía leer la siguiente leyenda: la página que solicitaste no puede mostrarse ahora mismo. Es posible que el enlace no esté disponible temporalmente, que esté roto o haya caducado, o que no tengas permiso para ver esta página. Fin de la cita textual. Con lo que se desvanecen los elementos de convicción que refiere el denunciante. Por otra parte, aún del contenido de las capturas de imagen aportadas por el denunciante, en ninguna de las referidas manifestaciones o publicaciones se observa el llamado expreso al voto o la solicitud de algún tipo de apoyo para contender por la candidatura independiente a la presidencia municipal de Pachuca de Soto Hidalgo a favor del aspirante Julio Ramón Menchaca Salazar, circunstancia sine qua non para que se configure un acto anticipado de campaña, tal y como lo establece el artículo 7 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral. Por lo que hace al tríptico, además de que el candidato independiente negó que el referido ejemplar es el que se haya utilizado
para ser repartido en la etapa de recolección de firmas, se tiene que el representante del Partido Acción Nacional no especificó las circunstancias de modo, de tiempo y lugar en que la supuesta repartición del material impreso se llevó a cabo, pues solo se limitó a manifestar de manera genérica que sucedió a finales de febrero de 2016 en diversos puntos de la ciudad de Pachuca sin acreditar su dicho con medios idóneos para comprobarlo. De igual forma, en el proyecto se aduce que no existe algún medio de prueba que consienta tener por cierto que existe un nexo entre el tríptico motivo de este procedimiento y el denunciado, es decir, la responsabilidad de quién fue la persona que ordenó la creación, impresión, difusión y publicitación de dicho tríptico no se tiene por cierta, por lo que, atendiendo a los principios del ius puniendi respecto de la responsabilidad en la comisión de una conducta antijurídica, se tiene que para que una persona pueda ser sancionada se debe estar más allá de una duda razonable, situación que en el particular que se resuelve no es así, pues como ya se explicó, se carece de material probatorio que permita llegar a ese grado de certeza. También se considera en el proyecto que es una situación de convencionalismo social el hecho de que en la red social Facebook puede etiquetarse a una persona sin que medie consentimiento de por medio de la misma, y que automáticamente se incorporan al muro de la red social las expresiones que se realicen citando o vinculando el nombre de quienes se mencionan en los contenidos, sin que ello signifique estar de acuerdo con tales manifestaciones. Asimismo, respecto al argumentado por el quejoso en cuanto a que un supuesto integrante del equipo de campaña confundió el periodo de obtención de apoyo del ciudadano con un periodo de precampaña, debe decirse que es de entenderse que las manifestaciones hechas por la ciudadanía en general no tienen por qué ser de carácter técnico y especializado en la materia electoral, toda vez que, al no ser expertos en la materia, no se les puede exigir que apliquen los términos adecuados que en ella se contemplan para determinar algún concepto, faceta o periodo del proceso comicial en turno. En suma, del conjunto de los medios de convicción enunciados, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica, se considera que no se actualizan los actos anticipados de campaña atribuibles al ciudadano Julio Ramón Menchaca Salazar, aspirante a la candidatura independiente del municipio de Pachuca de Soto Hidalgo, a través de la red social Facebook, pues la información que se pudiera generar en este asunto no es masiva y se hace en atención al ejercicio potencializado de la libertad de expresión, pero además deriva de la voluntad de las personas de conocer o querer allegarse de dichos contenidos subidos a esta red social. Aunado a lo antepuesto, al no ser actos anticipados de campaña, las conductas o publicaciones atribuidas a terceras personas, ni corroborarse plenamente su existencia, no se acredita la culpa invigilando atribuible al candidato independiente Julio Ramón Menchaca Salazar. Estas son las consideraciones legales que sustentan el proyecto que pongo a su consideración, ciudadanos magistrados. Muchas gracias, señor magistrado. Señoras y señores magistrados, queda a su consideración el proyecto. Si alguien tiene algún comentario. Si no será así, le pediré al señor secretario se sirva a tomar la votación correspondiente. Con su autorización, presidente, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. De acuerdo. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto por ser propio. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Sí, gracias, señor secretario. A leer los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del procedimiento especial sancionador radicado bajo el expediente número TEEH-PES-003/2016, promovido por el C. Óscar Escorza Sánchez, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para resolver el procedimiento especial sancionador radicado con el expediente TEH-PES-003/2016, formado con motivo de la denuncia formulada por Óscar Escorza Sánchez en su carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional. Segundo, se declara la inexistencia de la violación objeto de la denuncia en términos del considerando octavo de la presente resolución. Tercero, notifíquese y cúmplase. Cuarto, hágase del conocimiento público la presente resolución a través del portal web de este órgano jurisdiccional.
Gracias, señor secretario. Sírvase continuar con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a su cargo, relativo al recurso de apelación radicado bajo el expediente número RAPMOR-006/2016, promovido por el C. Martín Camargo Hernández en contra del acuerdo CG/072/2016. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Señoras y señores magistrados, pongo a su consideración el proyecto de resolución relativo al recurso de apelación radicado en este Tribunal Electoral con el número RAP-MOR-006/2016, formado con motivo de la demanda interpuesta por el Partido Político Nacional Morena por conducto de su representante propietario ante el Consejo Municipal Electoral de Actopan, Martín Camargo Hernández, a fin de impugnar el acuerdo CG/072/2016 de fecha 9 de abril del año en curso, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mediante el cual se tiene por rendido el informe presentado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y la Dirección Ejecutiva Jurídica relativo a la recepción, clasificación y verificación de las cédulas de respaldo que contienen las firmas de apoyo de los aspirantes a candidatos independientes para la elección de este ayuntamiento del Estado. En el proyecto que pongo a su consideración y que previamente fue circulado a ustedes, señores y señores magistrados, se hace una sucinta reseña de los diversos juicios promovidos por la ley accionante, en los cuales, si bien es cierto, no forman parte de la cadena impugnativa previa del presente juicio, no menos es cierto que sirven para poder conocer los antecedentes que nos llevan a resolver el presente juicio ciudadano. Debo mencionarles que el presente juicio fue presentado el día 16 de abril del 2016, el cual por razón de turno se repitió a mi ponencia. La sustanciación se llevó a cabo en el mes y año presentes, así como el día 25 de abril se dictó correspondiente auto de admisión y se aperturó la instrucción del mismo por diverso proveído de fecha 26. Con fecha 16 se declaró el cierre de instrucción. De igual forma hago de su conocimiento que se realizó el estudio de competencia y que se verificando que satisfacen los requisitos de procedibilidad previstos por los artículos 351, 352, 353, 354, 356, 400 y 402 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, y me cercioré de que no se actualizara ninguna causal de improcedencia. Dentro del estudio de fondo del presente recurso, se identificó como acto impugnado el acuerdo CG/072/2016 de fecha 9 de abril del 2016, como autoridad responsable del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, como pretensión del accionante que este tribunal revisara minuciosamente las cédulas aportadas por Armando Salomón Camargo a efecto de invalidar aquellas que no cubrieron con los requisitos legales para la aprobación para continuar participando en el proceso de inscripción como candidato independiente a presidente municipal para el municipio de Actopan Hidalgo, y por ende que se revocara el acuerdo impugnado. Es de precisarse que el accionante en su escrito impugnativo en esencia hace valer 3 agravios, los cuales se dividieron en 2 bloques. El primer bloque se integró por los agravios primero y segundo, y el segundo bloque por el agravio tercero. Esto en atención a que los 2 primeros son reiterativos y fueron materia de diversos medios de impugnación al presente, situación que no acontece con el identificado como tercero. En razón del caudal probatorio aportado por las partes y las constancias de autos, se desprende que el hoy accionante el expediente número RAPMOR 001/2016, su acumulado, hizo valer los mismos agravios que ahora de nueva cuenta impugna, los cuales en este momento fueron calificados como infundados e inoperantes, y por ende se confirmó el entonces acuerdo impugnado CG/018/2016 contra el fallo de mérito. Promovió juicio de revisión constitucional en la Sala Regional Toluca bajo el expediente número sub-JRC/09/2016, mismo en el cual se resolvió confirmar
la resolución emitida por ese tribunal. En las relacionadas circunstancias es evidente que el partido inconforme, mediante diversos recursos y juicio manifestó los agravios primero y segundo, mismos que se hacen valer de nueva cuenta. Lo anterior es trascendental, ya que los agravios en estudio resultan inatendibles por versar sobre cuestiones que resultan ser cosa juzgada firme e inamovible, ya que al respecto existe un pronunciamiento de derecho incontrovertible e irrecurriblemente. Consecuentemente, tal hecho y agravio ya no pueden volver a ser planteados y analizados en un nuevo proceso impugnativo, como el que hoy nos ocupa. De igual forma, resultan ser inoperantes en razón de que las pretensiones planteadas tampoco están al alcance del actor. Por último, propongo calificar el segundo bloque, integrado por el tercer agravio, como infundado, en razón de que, contrario a lo que sostenido por el accionante, de acuerdo a lo impugnado, no carece de la debida fundamentación y motivación, y no violenta los principios de legalidad y certeza, ya que la autoridad responsable al momento de su elaboración fundamenta debidamente, es decir, enuncia claramente los preceptos legales aplicables, realiza la individualización de los mismos al caso concreto y expresa las razones y circunstancias que tomó en cuenta para su elaboración, es decir, motiva de forma adecuada. Lo anterior si tomamos en cuenta que la autoridad responsable se limitó a tener por rendido el informe presentado de manera conjunta por dos de sus direcciones, a saber, por una parte la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y por otra parte la Dirección Ejecutiva Jurídica, deduciéndose que fueron precisamente estas dos direcciones las encargadas de llevar a cabo en sus respectivos momentos la recepción, clasificación, verificación y validación de las cédulas de respaldo de apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos y candidatos independientes para la integración de los ayuntamientos, facultades y obligaciones que no corresponden ser desarrolladas por el Consejo General. Lo anterior de conformidad con una interpretación armónica y funcional de lo establecido en los artículos 19, 20, 21, 22 y 23 de las reglas de operación para el registro de candidaturas independientes del Instituto Estatal Electoral, los cuales contemplan el procedimiento y etapas a cumplir para la verificación del apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos y candidatos independientes, etapas que válidamente pueden ser divididas en los tres siguientes momentos. Primer momento, la Dirección de Prerrogativas recibirá y contará los formatos que entreguen las y los aspirantes a candidatos independientes, elaborará un informe. El segundo momento se realizará una vez que la Dirección Jurídica tenga en su poder el informe rendido por la Dirección de Prerrogativas. Ella a su vez elaborará un informe que contendrá las observaciones realizadas y, como último y tercer momento, una vez que las dos direcciones hayan dado cumplimiento a los dos momentos antes mencionados, elaborará un informe conjunto que será turnado al Consejo General del Instituto Electoral para ser votado. Por consiguiente, propongo a este Pleno que los agravios primero y segundo deben calificarse como inatendibles y por ende inoperantes, y por su parte el agravio tercero como infundado, por lo cual debe confirmarse el acuerdo impugnado CG/72/2016 con fecha 9 de abril de 2016 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es cuanto, señores y señores magistrados, pongo a su consideración el proyecto para efectos de discusión y, en su caso, aprobación. Queda a su disposición el proyecto, señoras y señores magistrados. Si existe algún comentario. Por favor, magistrada Oviedo. Gracias. Conociendo ya los antecedentes, en razón de que en otra oportunidad también tuve la posibilidad de conocer un medio de impugnación derivado de los mismos hechos, coincido íntegramente con el sentido de este proyecto y me sumo al sentido. Gracias. Gracias, magistrado María Luisa Oviedo. Si ustedes consideran que es suficientemente comentado, yo le pediría al señor secretario tome la votación del presente proyecto. Con su autorización, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. A favor del proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Con el sentido del proyecto.
Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente, licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. El proyecto es propio. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Señor secretario, de lectura los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del recurso de apelación radicado bajo el expediente número RAP-MOR-006-2016, promovido por el C. Martín Camargo Hernández, se resuelve. Primero, este tribunal electoral es competente para conocer y resolver del presente recurso de apelación radicado bajo el expediente RAP-MOR-006-2016. Segundo, se califican como inatendibles y por ende inoperantes los agravios primero y segundo y como infundado el agravio tercero. En consecuencia, con lo anterior se confirma el acuerdo CG-072-2016 de fecha 9 de abril del año 2016, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Cuarto, notifíquese a los actores, como corresponda, por oficio al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral. Señor secretario, sírvase continuar con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Jesús Raciel García Ramírez, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-022-2016, promovido por la C. Claudia Nicte de la Rosa Ramírez, en contra de los actos del Ayuntamiento del municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, consistentes en la omisión de pago de dieta a partir del mes de noviembre de 2015, así como la falta de respuesta a diversas solicitudes y violencia de género. Magistrado Jesús Raciel García Ramírez, tiene el uso de la voz. Con su permiso, magistrado presidente. Doy cuenta con el proyecto de resolución recaído al expediente TEH-JDC 022-2016, conformado con motivo de la interposición de la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovida por Claudia Nicte de la Rosa Ramírez, en contra de actos del Ayuntamiento del municipio de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, consistentes primeramente en la omisión por parte de la autoridad municipal de remitir la demanda a este tribunal y hacer el trámite legal señalado por el artículo 362 del Código Electoral, así como la omisión en el pago de dietas a partir del mes de noviembre de 2015 y el correspondiente aguinaldo, y además de haber sido objeto de acciones que el accionante califica como violencia de género. En el proyecto se estima declarar fundado el primero de los agravios, consistente en que la autoridad municipal omitió remitir la demanda a este tribunal, violando con ello el derecho de acceso efectivo a la justicia. En efecto, la actora interpuso su demanda el día 22 de marzo de 2016, sin embargo, no fue sino hasta el día 11 de abril que este cuerpo colegiado le requirió la remisión de la demanda y sus anexos, cuando la autoridad municipal dio cumplimiento al mandato legal. De lo anterior, se tiene que, ante la inexistencia de una causa jurídica que justifique la dilación excesiva con la cual la autoridad hoy señalada como responsable remitió el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por Claudia Nicte de la Rosa Ramírez, en el proyecto se estima pertinente imponer una medida de apremio a la responsable, consistente en una amonestación, con el fin de que en lo subsiguiente observe de forma rigurosa las previsiones legales que rigen en el Código Electoral del Estado de Hidalgo, y sobre todo las que encuentran relación con sus funciones y obligaciones al sustanciar algún medio de defensa de los contenidos en el cuerpo de las leyes en cita. Con relación a la falta de pago de dietas desde el mes de noviembre de 2016, en el proyecto se estima declarar infundado el citado agravio en razón de lo siguiente. En efecto, el presente juicio lo promueve la interesada, aludiendo que tiene la calidad de regidora propietaria del Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez, Hidalgo, y que precisamente dicho encargo ha sido ignorado por la hoy responsable,
pues aunado a que no se le han pagado sus dietas a partir del mes de noviembre de 2015, ni el aguinaldo respectivo, no se le ha informado cuestión alguna relativa a las gestiones propias de sus funciones. No obstante lo anterior, mediante acta de asamblea del día 6 de noviembre de 2015, fue llamado el regidor suplente Macario Angoa Torres para sustituir a la actora Claudia Nicte de la Rosa Ramírez, pues en autos obran constancias de que la actora estuvo ausente durante 4 sesiones de asamblea de manera seguida o continua, por lo que en términos del artículo 64 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, las faltas de los regidores no se suplen cuando éstas excedan de 3 sesiones consecutivas, sino que se llamará al suplente para que dentro del término de 5 días se presente a desempeñar sus funciones. Por tal razón, a partir de esa fecha del 6 de noviembre de 2015, no existe ninguna obligación legal por parte de la responsable para cubrirle ninguna dieta ni prestación diversa, pues en obviedad de circunstancias debe colegirse que al haber sido destituida de su calidad de regidora propietaria, ya no tiene ningún derecho al cobro de sus dietas posteriores a tal fecha, esto es, al 6 de noviembre del año 2015, como hoy injustificadamente lo pretende. Cabe señalar que la promovente tenía conocimiento de esta destitución, cuando menos desde el mes de enero de 2016, pues en autos obra un oficio suscrito por la ciudadana Claudia Nicte de la Rosa Ramírez, dirigido al diputado local Ernesto Gil Elorduy, en donde le solicita su apoyo para solucionar esta problemática, y refiere que por una llamada telefónica el presidente municipal le comunicó que había un acuerdo de asamblea para destituirla. Es a partir de entonces, es decir, el 13 de enero de 2016, que la actora debió accionar los mecanismos de defensa que le otorga la ley. Sin embargo, lejos de ello, la actora persistió en su actitud pasiva, consintiendo tácitamente los actos de los que se duele en su demanda, y no fue sino hasta el 22 de marzo de 2016, 2 meses después, que pretende combatirlos. Por lo que en el proyecto se desestiman tales agravios por constituir actos consentidos. Ahora bien, como se demuestra con el cúmulo de las documentales exhibidas por el Ayuntamiento de Zapotlán de Juárez Hidalgo, a través de la liquidación y finiquito por terminación de relación laboral, así está denominado el instrumento, se calculó la prestación relativa al aguinaldo, resultando así que por la parte proporcional de los días del año laborados por parte de Claudia Nicte de la Rosa Ramírez, resultó el importe relativo a 318 días y que ante ello, una vez aplicados los descuentos por los impuestos respectivos, se arrojó como cantidad total con motivo de esa percepción la cantidad de 30,257 pesos, que están a disposición, así lo refiere la autoridad responsable, están a disposición de la actora en las oficinas que ocupa la tesorería municipal respectiva. Por último, con respecto a los agravios relativos a la presunta violencia de género, en el proyecto se propone considerarlos infundados e inoperantes. Lo anterior porque la recurrente incumple con la carga probatoria que le impone el Ordinal 360 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, en el sentido de acreditar o demostrar sus afirmaciones. Los hechos en que sustenta lo conducente, pues carecen de circunstancias de tiempo, de modo y de lugar que permitan a esta autoridad colegiada, ni siquiera aún atendiendo la causa de pedir, derivar la posible existencia de la pretendida violencia de género que se hace valer. Estas son las consideraciones que sustentan el proyecto que pongo a su consideración, compañeros magistrados. Muchas gracias, magistrados. Señoras y señores magistrados, queda a su disposición el proyecto que presenta la ponencia del magistrado Raciel García, a efecto de que, si ustedes consideran, hacer comentarios pertinentes. Yo nada más aprovecharía este foro para que desde este momento hacer una amonestación al señor presidente municipal de Zapotlán por el incumplimiento que se hizo a la solicitud de información y sobre todo la dilación que hizo para la impartición de justicia, independientemente de que esto se realice por la vía escrita y jurisdiccionalmente posible, como sí lo solicita la ponencia del magistrado Raciel García, para hacer efectivo esto y en la doble vía. La ley nos habla de una administración pública que hoy la estamos haciendo de viva voz, y por otro lado lo haremos por informe escrita. Sería cuanto comentarles. Señores secretarios, si ustedes consideran, señoras y señores magistrados, que esté suficientemente comentado el proyecto, le pediría al secretario que nos haga favor de tomar la votación. Con su autorización,
Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto por ser propio. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Señor secretario, sírvase a leer los puntos resolutivos del presente proyecto. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-022-2016, promovido por la C. Claudia Nicte de la Rosa Ramírez, se resuelve. Primero, esta autoridad ha sido y es competente para conocer y resolver del presente juicio. Segundo, en términos de los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en esta sentencia, el agravio que la recurrente efectuara respecto de la cuestión procesal que se analizó en el considerando quinto resultó fundado y operante, siendo los argumentos del agravio de fondo esgrimidos infundados e inoperantes. Tercero, en consecuencia, en términos de lo establecido en el considerando octavo de esta resolución, previa a las etapas impugnativas en contra de esta sentencia, si es que se hicieron valer por parte interesada, una vez que la presente sentencia haya causado ejecutoria, el presidente de este Tribunal Electoral, en el ámbito de su competencia, en los términos que señalan la normatividad aplicable y reglamentaria, aplicará a la hoy responsable la medida de apremio consistente en la amonestación que le fuera impuesta como sanción. Cuarto, en cuanto al pago de aguinaldo, que en términos de lo establecido corresponde respecto a los días laborados por la disconforme del año 2015, la cantidad resultante está a su entera disposición en las oficinas del Ayuntamiento de Zapotlán Hidalgo, por lo que la autoridad deberá informar de su debido cumplimiento a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a que se realice el mismo, quedando de manifiesto que en todo caso, si con relación a dicha prestación la accionante no está de acuerdo, tiene a salvo sus derechos para que a través de la vía y forma que la ley contempla ejercite lo conducente. Quinto, notifíquese personalmente a la actora y por oficio con copia certificada de la presente resolución a la autoridad señalada como responsable y en los estrados ubicados en este órgano jurisdiccional a los demás interesados en términos de los artículos 375, 376, 377, 378, 379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Habiendo sido aprobado por unanimidad, ya he leído los puntos resolutivos. Hago amonestación pública al presidente municipal de Zapotlán de Juárez Hidalgo para que en lo sucesivo no haga dilación en virtud del ejercicio del derecho de los electores. Señor secretario, sígase continuar con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Javier Ramiro Lara Salinas relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-023-2016, promovido por la C. Hilda Miranda, en contra del acuerdo dictado por el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Hidalgo, en su sesión de fecha 2 de abril de 2016, en el cual se concede registro a los candidatos del Partido de la Revolución Democrática en la vía de representación proporcional. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Magistrado Javier Ramiro Lara Salinas, tiene el uso de la voz. Señor presidente, compañeras magistradas, compañeros magistrados, señor secretario, doy cuenta del proyecto de resolución derivado del juicio de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, radicado bajo
la clave TEH-JDC-023/2016. El medio impugnativo a resolver es un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por la ciudadana Hilda Miranda Miranda, en su carácter de candidata a diputada registrada en la vía de representación proporcional por el Partido de la Revolución Democrática en Hidalgo. Dentro de los hechos relevantes, tenemos que el 12 de abril del año 2016 se recibe en este tribunal oficio número IEE-SE-1417-2016, suscrito por el licenciado Jerónimo Castillo Rodríguez, quien es el secretario ejecutivo del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, por el cual remite el juicio que se estudia, mismo que se entrega a este tribunal junto con la documentación idónea para su tramitación. Se recibieron diversos medios de prueba, junto con el informe circunstanciado. Se radicó en fecha 12 de abril de 2016 y por razón de turno le tocó conocer a la ponencia del suscrito. Previo trámite de ley, se procedió a formular el proyecto de resolución que ahora se somete a este pleno, y así tenemos que este tribunal electoral ejerce jurisdicción y resulta competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Hecha la anterior precisión, se procede a revisar los requisitos generales del artículo 352 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, y así tenemos que, respecto a la formalidad, legitimación e interés jurídico, se cumplen a cabalidad. Una vez realizada la anterior narración de antecedentes y por ser de orden público y de estudio preferente, se considera en este asunto que se acredita la causal de improcedencia contemplada por la fracción quinta del artículo 353 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo. Recordemos que para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentra afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas. La ley establecerá las reglas y plazos aplicables. Aunado a lo anterior, la Ley General de Partidos Políticos, en su artículo 46, refiere que los partidos políticos establecerán procedimientos de justicia intrapartidaria que incluyan mecanismos alternos de solución de controversias. En relación a la demanda presentada por Hilda Miranda Miranda, se puede resumir que la voz recurrente refiere que le causa agravio el acuerdo dictado por el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Hidalgo en su primera sesión extraordinaria de fecha 2 de abril del año 2016, a través del cual concede registro a los candidatos del Partido de la Revolución Democrática en la vía de representación proporcional. De manera especial, luego la aprobación del registro de Marlene Medina Fernández en el lugar número 2 de la lista de candidatos que, por la vía de representación proporcional, registró el Partido de la Revolución Democrática y que se encuentra contenido en el acuerdo que se ha hecho referencia. Ahora bien, podemos apreciar que en el presente juicio no se agotaron las instancias previamente establecidas. No pasa desapercibido que en un principio el escrito de demanda presentado por Hilda Miranda Miranda fue incoado en contra del acuerdo de fecha 2 de abril del año 2016 dictado por el Pleno del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, el cual fue señalado en principio como autoridad responsable, mas sin embargo, de las constancias que integran el presente expediente, obra el informe circunstanciado de fecha 11 de abril del año en curso, suscrito por el licenciado Jerónimo Castillo Rodríguez en su carácter de secretario ejecutivo de dicho instituto, de cuya simple escritura se desprende de otras cosas que el registro de las listas A de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional del Partido de la Revolución Democrática, conforme a la integración de la respectiva lista, fue a consecuencia del oficio suscrito por el licenciado Juan Carlos Vázquez Morales en su calidad de representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, manifestando en dicho oficio que bajo protesta de decir verdad, las listas A y B de candidatas y candidatos a diputadas y diputados locales por el principio de representación proporcional y por el principio de mayoría relativa así descritas, de las cuales solicita su registro, fueron seleccionadas de conformidad con las normas estatutarias del Partido de la Revolución Democrática. Agregándose dentro del mencionado informe circunstanciado que en el expediente ingresado para solicitar dicho registro obra el escrito de fecha 28 de marzo de la presente anualidad, mediante el cual los señores José Ramón Flores Reyes y Encarnación Ortiz Martínez, en su calidad de presidente y secretario general del Partido de la Revolución Democrática, refirieron manifestar bajo protesta de decir verdad que la fórmula integrada por las CC Marlene Medina Fernández, Alicia Juárez Hernández como propietarios suplentes respectivamente, fue seleccionada de conformidad con las normas estatutarias del Partido de la Revolución Democrática
en el lugar 2 de la lista de candidatas y candidatos a diputadas y diputados locales por el principio de representación proporcional. De lo que se desprende que todas esas circunstancias derivan de un procedimiento intrapartidario, que si bien es cierto, en principio se impugna el acuerdo dictado por el Instituto Estatal Electoral a quien se le señala como autoridad responsable, la realidad, la verdad que se plasma en la instrumental de actuaciones, se desprende que los actos origen son actos eminentemente intrapartidistas. Por eso estoy proponiendo ante este pleno que se remita el expediente a la Comisión Electoral del Partido de la Revolución Democrática para efecto de que instaure los procedimientos respectivos en la instancia intrapartidista. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrado Ramiro Lara. Señoras y señores magistrados, queda a su consideración el proyecto presentado por el magistrado Ramiro Lara. Si tienen algún comentario. De no ser así, señor secretario, sírvase tomar la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto, por ser propio. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-023/2016, promovido por la C. Hilda Miranda, se resuelve. Primero, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver del presente medio de impugnación. Segundo, en relación a lo promovido por la C. Hilda Miranda, de su escrito de demanda y en base a los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en el cuerpo de la presente resolución, procédase a remitir el expediente en que se actúa a la Comisión Electoral del Partido de la Revolución Democrática para el efecto de que dentro del plazo de 5 días, contados a partir de su recepción, resuelva lo aducido por Hilda Miranda e informe a este tribunal dentro de las 24 horas siguientes a que dicte la resolución atinente, remitiendo para tal efecto copia certificada de la misma y de las constancias de notificación realizadas a la parte actora, apercibidos de que en caso de no dar cumplimiento a ello, podrán ser acreedores alguna de las medidas de apremio previstas en el Código Electoral de la entidad. Tercero, de igual forma, con las copias debidamente certificadas de la presente resolución, dese vista al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, para efectos de que vigile el cumplimiento del punto resolutivo anterior en sus términos y dentro de las temporalidades establecidas, apercibiéndole que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedor a alguna de las medidas de apremio contempladas por la ley. Cuarto, en consecuencia, se decreta el sobreseimiento del presente juicio. Quinto, notifíquese a la actora de forma personal y por oficio a la presidencia del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal y presidente de la Comisión Electoral, todos del Partido de la Revolución Democrática, en los domicilios señalados en autos para tal efecto, con copia fotostática certificada de esta resolución, así como en los estados ubicados en las oficinas de este órgano jurisdiccional. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral una vez que esta sentencia haya causado estado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sírvase a continuar con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Javier Ramiro Lara Salinas relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH
JDC-028-2016, promovido por el C. Jorge Moctezuma Aranda, en contra de la elección interna del Partido Acción Nacional para elegir candidato a regidor cuarto del municipio de Pachuca. ¿Es cuánto? Señor magistrado Javier Ramiro Lara Salinas, tiene el uso de la voz. Venia, magistrado presidente. Doy cuenta a este pleno del proyecto de resolución derivado del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, radicado bajo la clave TEEH-JDC-028-2016, promovido por Jorge Alfredo Moctezuma Aranda, en contra de actos de la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional. Cabe hacer mención que el promovente de igual manera solicita que procedente de la vía per saltum para efectos de tramitación y resolución del presente juicio. Tomando en consideración que el debate planteado versa sobre cuestiones inherentes al registro como candidato del Partido Acción Nacional a la regiduría cuarta del Ayuntamiento de Pachuca en el proceso electoral 2015-2016 y atendiendo que a la fecha nos encontramos en periodo de campañas, resulta evidente la urgencia de resolver el presente juicio, lo cual, a criterio del suscrito, justifica la procedencia de dicha vía de per saltum. El medio de impugnación se puede resumir en dos agravios. El primero, la omisión de la autoridad responsable de notificarle los motivos y razones al promovente por la cual fue negado su registro como candidato del Partido Acción Nacional a la regiduría cuarta del Ayuntamiento de Pachuca de Soto Hidalgo, dentro del proceso electoral 2015-2016, violentando la responsable del artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, dado que no ha fundado ni motivado debidamente su actuar, respecto de la negativa de su aprobación del registro como candidato, desconociendo los motivos por los cuales fue rechazada su candidatura, pues el escrutinio del órgano colegiado debe especificar los motivos de la negativa, violentando la impartición de justicia pronta y expedita al dilatar el proceso interno para elegir dicha regiduría, dejándolo además en estado de indefensión al no ser notificado de los acuerdos de la negativa de su aceptación de candidatura. Dicho agravio a criterio de esta ponencia deviene fundado y operante, toda vez que del instrumental de actuaciones no obra constancia de que la sesión extraordinaria de fecha 11 de abril de 2016, realizada por la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional, en la cual se determinó rechazar la terna de propuestas aprobadas por la Comisión Permanente Estatal del Partido de Acción Nacional en Hidalgo, haya sido notificado al promovente, ni tampoco obra constancia de que al actor se le haya hecho notificación de alguna otra determinación o acuerdo que establezca el motivo por el cual fue negado su registro como candidato del Partido de Acción Nacional a la regiduría cuarta del Ayuntamiento de Pachuca de Soto Hidalgo, dentro del proceso electoral 2015-2016. Cabe hacer mención que en fechas 19 y 25 de abril del año en curso, se requirió a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional copia debidamente certificada de la sesión extraordinaria de fecha 11 de abril del año en curso, realizada por dicha comisión, y considerando que la Comisión Permanente había sido omisa en dar cumplimiento a dicho requerimiento, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 357, fracción séptima del Código Electoral del Estado de Hidalgo y 47 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral, se ordenó por parte de esta autoridad practicar el desahogo de la inspección respecto de la página web relativa a los estados electrónicos del Partido Acción Nacional, a fin de determinar si en dicha página obra publicada el acta de la referida sesión extraordinaria, acreditándose con dicha diligencia la no publicación, corroborándose la versión del promovente en el sentido de que no ha sido debidamente notificado de algún acuerdo o resolución mediante el cual se fundara y motivara el rechazo de la terna en la que él era propuesto para ocupar el cargo de regidor. Por otra parte, cabe hacer mención que con fecha 28 del mes y año en curso, se recibió en este tribunal oficio sin número de fecha 26 de abril del presente año, suscrito por Joana Alejandra Felipe Torres, directora de Asuntos del Comité Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, por medio del cual remite constancia del extracto del acta de sesión extraordinaria de la Comisión Permanente Nacional del Consejo Nacional del Partido de Acción Nacional de fecha 12 de abril del año en curso, celebrado por la Comisión Permanente, de cuya letra se desprende que fueron puestas a consideración
de los comisionados las propuestas número 1, 2 y 3 de la fórmula de candidatos a efecto de designar la posición número 4 de los candidatos a regidores del Ayuntamiento de Pachuca, y que dicha propuesta fue simplemente no aprobada, sin que se establecieran los fundamentos legales, estatutarios o reglamentarios en los cuales se fundó la negativa a aceptar las propuestas que en ese acto fueron realizadas. Tampoco se desprende que se haya realizado un razonamiento lógico jurídico tendiente a motivar dicha negativa. Es decir, que de dicha acta de sesión no se desprende un acuerdo debidamente fundado y motivado por el cual no fuera aceptada la terna propuesta por la Comisión Permanente Estatal, dentro de la cual iba propuesto el promovente Jorge Alfredo Moctezuma Aranda, lo que evidentemente resulta ser violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violándose de igual forma el principio de debido proceso. Por otra parte, del instrumental de actuaciones se desprende por cuanto al extracto del acta levantada con motivo de la sesión extraordinaria, que el contenido de los acuerdos relativos a la no aceptación de la referida propuesta no han sido debidamente notificados al promovente, ni mucho menos se desprende del expediente en que se actúa la certeza de que no exista algún otro acuerdo, determinación o resolución en que se haya determinado la negativa de registro del promovente como candidato del Partido de Acción Nacional a la regiduría cuarta del Ayuntamiento de Pachuca de Soto Hidalgo. En tal virtud, ante la inexistencia de un acuerdo o resolución correctamente fundado y motivado en los sentidos expresados, así como ante la ausencia de su respectiva notificación, se ve violentado en perjuicio del promovente el contenido de los numerales 14 y 16 de nuestra Ley Suprema, toda vez que la responsable no fundó ni motivó debidamente la negativa de aprobación del registro de Jorge Alfredo Moctezuma Aranda. Esto es así, pues se debe de tener en cuenta que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su primer párrafo la obligación de que todo acto de autoridad que pueda incidir en los derechos de los gobernados se encuentre debidamente fundado y motivado. Por lo que respecta al segundo agravio, referente a la ilegal invitación de fecha 14 de abril del presente año, donde se convoca nuevamente sin fundamento y motivo alguno para participar en la elección de la candidatura a la regiduría cuarta del Ayuntamiento de Pachuca de Soto Hidalgo para el proceso electoral 2015-2016, por lo que al no estar sustentado de manera legal en los estatutos y reglamentos la posibilidad de una nueva elección, cuando ya existían propuestas, el acto deviene ilegal y nulo, violentando el principio de legalidad y el artículo 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Por lo que respecta a ese segundo agravio, a criterio de esta ponencia, dicho agravio deviene fundado, pero inoperante. Por lo que respecta a las providencias número SG/148/2016 de fecha 14 de abril del año en curso, suscritas por el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional, de las cuales se desprende en el punto primero del capítulo de providencias que se autoriza la emisión de la invitación dirigida a todos los militantes del Partido de Acción Nacional y a los ciudadanos del Estado de Hidalgo a participar en el proceso de designación de la candidatura a la posición número 4 de las regidurías del Ayuntamiento de Pachuca de Soto Hidalgo, que registrará el PAN con motivo del proceso electoral ordinario 2015-2016 en términos del anexo correspondiente. A criterio de esta ponencia, dicho proceso de designación no tiene un único origen en las referidas providencias, toda vez que del instrumental de actuaciones se desprenden las providencias número SG/129/2016 de fecha 23 de marzo del año en curso, suscritas por el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en las cuales en el punto primero establece que se autoriza la emisión de la invitación dirigida a todos los militantes del Partido de Acción Nacional y a los ciudadanos del Estado de Hidalgo a participar en el proceso de designación a las candidaturas a los cargos de integrantes de los ayuntamientos del Estado de Hidalgo, que registrará el Partido de Acción Nacional con motivo del proceso electoral ordinario 2015-2016. Providencias que, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 47, inciso J, de los Estatutos Generales de Acción Nacional, que la letra establece que en casos urgentes y cuando no sea posible convocar al órgano respectivo bajo su más estricta responsabilidad, es facultad tomar las providencias que juzgue convenientes para el partido, debiendo informar de ellas a la Comisión Permanente en la primera oportunidad para que éste tome la decisión que corresponda. De dicho numeral se desprende la facultad que tiene el presidente del Comité Ejecutivo Nacional a emitir providencias conforme a la normativa de dicho partido. Aunado a que dichas providencias a la fecha no han sido impugnadas y en consecuencia tienen plena validez. Motivo por el cual, a criterio de los suscritos, resulta dicho agravio fundado pero inoperante.
fundo mi resolución en criterios jurisprudenciales bajo rubro providencias. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional tiene atribuciones para emitirlas en un medio de impugnación intrapartidario, así como en la jurisprudencia bajo rubro providencias del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Nacional son impugnables cuando afecten derechos. Es cuanto, magistrado presidente. Muchas gracias, magistrado Ramiro Lara. Señoras y señores magistrados, queda a su exposición el proyecto presentado por el magistrado Lara para efectos de algún comentario, si ustedes así lo consideran. De no ser así, le pediré al señor secretario de lectura, tome votación en la votación pertinente. Con su autorización, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. A favor del proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. A favor. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Señor secretario, sírvase a leer los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-028/2016, promovido por el C. Jorge Moctezuma Aranda, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver el presente asunto en términos del considerando primero de la presente resolución. Segundo, por lo que respecta al primer agravio, se declara fundado y operante. En consecuencia, se ordena al presidente de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional que dentro del plazo de 3 días emita por escrito un acuerdo o resolución correctamente fundada y motivada en los términos precisados, de conformidad a las disposiciones legales estatutarias y reglamentarias, mediante la cual se analice la aceptación o en su caso la negativa de la propuesta en favor de Jorge Alfredo Moctezuma Aranda para ocupar la vacante de candidato a regidor cuarto del municipio de Pachuca de Soto Hidalgo, en relación con la terna presentada por la Comisión Permanente del Consejo del Estado de Hidalgo, debiéndose notificar a dicha persona dentro de este mismo plazo, y hecho que sea lo anterior, se deberá remitir a este órgano jurisdiccional las constancias que acrediten el debido cumplimiento dentro de las 24 horas siguientes. Tercero, por lo que respecta al segundo agravio formulado en el escrito de demanda presentada por Jorge Alfredo Moctezuma Aranda, se declara fundado pero inoperante, de conformidad con lo establecido en el considerando respectivo. Cuarto, notifíquese personalmente al actor en los domicilios señalados en autos para tales efectos y por oficio al presidente del Comité Ejecutivo Nacional, así como al presidente de la Comisión Permanente del Consejo Nacional y a la Comisión Permanente del Consejo Estatal, todos del Partido Acción Nacional. Es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Si se continúa con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo de la magistrada María Luisa Oviedo Quesada, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-044/2016, promovido por el C. Manolo Gutiérrez Hernández, en contra de la resolución de fecha 8 de abril de 2016, dictada dentro del acuerdo COE-340 por la Comisión Organizadora Electoral Nacional del Partido Acción Nacional. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Magistrado María Luisa Oviedo Quesada, tiene el uso de la voz. Gracias. Con el permiso de mis compañeros magistrados, doy cuenta al Pleno del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado con el número TEH-JDC 044/2016, correspondiente al municipio de Xochatipan, Hidalgo,
Este medio de impugnación fue promovido por Manolo Gutiérrez Hernández, señalando como autoridad responsable a la Comisión Organizadora Electoral Nacional del Partido Acción Nacional, quien aprobó en sesión de fecha 8 de abril del año en curso el acuerdo COE 340, en donde se declaró la invalidez de la elección de candidaturas a miembros del ayuntamiento realizada el pasado 20 de marzo de 2016 en el municipio referido de Xochatipan, Hidalgo. Al respecto, la ponencia a mi cargo se dio la tarea de analizar la procedencia de la vía per saltum a través de la cual fue presentado este medio de impugnación por el quejoso para que este tribunal asuma jurisdicción en sustitución del órgano partidario responsable, en razón de que estima de agotar la cadena impugnativa se le rogaría un perjuicio y podría sufrir un detrimento en su derecho a ser votado. Debe mencionarse que el actor presentó la demanda que contiene el juicio de Marras dentro del plazo de los 3 días que dispone para tal efecto el artículo 132 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargo de elección popular que rige el juicio de inconformidad, que sería el procedente. Y en el asunto que nos ocupa, el acuerdo COE 340, que contiene el acto impugnado, es de fecha 8 de abril del presente año, que tuvo y la demanda, se presentó 2 días después de la publicación del mismo acuerdo, es decir, el día 10 de abril del presente año, por lo que se concluye que es procedente el estudio de la vía per saltum. Después de haberse analizado todos los presupuestos procesales que deben ser de estudio preferente y de orden público, se concluye que fueron debidamente satisfechos, por lo que debemos entrar ahora al análisis del medio de impugnación. Quiero precisar que el día, como antecedentes, que el pasado 20 de marzo se llevó a cabo en el municipio de Xochatipan, Hidalgo, la elección interna para determinar o para elegir al candidato que en fechas futuras debía ser registrado ante el Instituto Estatal Electoral. En esa elección interna del 20 de marzo, en ese municipio, se suscitaron algunos incidentes ya para el final de la recepción de la votación, consistentes en que un grupo de personas se presentaran al lugar donde fue instalada la casilla y tuvieran que verse en la necesidad de concluir anticipadamente la recepción de la votación, y derivado de ello se inició el procedimiento de cómputo de la elección para llegar a los siguientes puntos. Esto es a modo de antecedentes. Preciso que el acto impugnado en concreto es el siguiente: acuerdo COE 340, que contiene la declaración de invalidez de la elección de candidaturas a miembros del ayuntamiento realizada el 20 de marzo de 2016 en el municipio de Xochatipan, Hidalgo, dentro del proceso interno de selección de candidaturas a cargo de elección popular local del Partido Acción Nacional 2015-2016, y que fue aprobado dentro de la sesión ordinaria número 33, celebrada por la Comisión Organizadora Electoral Nacional del Partido Acción Nacional, mismo que, por tratarse de un documento oficial del citado instituto político, en términos de lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 121 del Reglamento de Selección de Candidaturas a cargo de elección popular del Partido Acción Nacional, y al que desde este momento se le otorga valor probatorio pleno en cuanto a su contenido y alcance, debe ser objeto de la impugnación. Quiero precisar que la valoración de las pruebas todas se realizaron en términos de lo dispuesto por el Estatuto del Partido Acción Nacional, así como su reglamento de selección de candidaturas, también a la luz de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, porque el propio reglamento así lo refiere, que los documentos de estatutos y los documentos oficiales del propio partido político deberán ser valorados a la luz de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y, por supuesto, también valorados conforme al Código Electoral del Estado de Hidalgo. Precisado lo anterior, menciono que fueron expuestos por el impugnante 2 agravios. El primero de los agravios se refiere al considerando número 3
del acto impugnado, es decir, del acuerdo COE. Grosso modo, esos agravios y los hechos que lo motivan versan sobre el hecho de que un día antes, es decir, el 19 de marzo, la secretaria ejecutiva del comité de la Comisión Organizadora Electoral local de dicho partido remitió un oficio haciendo saber el cambio de domicilio para la recepción del voto. Se realizó el estudio de toda la normativa interna del partido político, se analizaron los agravios del impugnante, el contenido del informe circunstanciado en el que se sustentó ese argumento y también la contestación a los agravios del tercero interesado. Debo mencionar, para que esto quede comprendido, que el impugnante responde al nombre de Manolo Gutiérrez Hernández, que la autoridad responsable lo es la Comisión Organizadora Electoral Nacional del Partido Acción Nacional y que el tercero interesado es Prisco Manuel Gutiérrez. Cada uno de ellos aportó las pruebas pertinentes para la acreditación de sus intereses. Del documento del cual se soporta el informe circunstanciado para considerar que el cambio de domicilio es una irregularidad que motiva parte de la invalidez de la elección, después de haberse analizado la normativa electoral propia del partido, se llega a la conclusión de que, si bien es cierto es una atribución de la Comisión Organizadora Electoral, la determinación de los integrantes y la ubicación de los centros de votación, también lo es que del mismo documento se faculta a la Comisión Organizadora Electoral Estatal para ser auxiliar de la primera y que la Secretaría Ejecutiva tiene las facultades de ejecución de los acuerdos de la Comisión. Por tanto, ese argumento sobre la invalidez de la elección por haberse cambiado el domicilio resulta inoperante, en razón de que la comunicación que se hizo a través de la Secretaría Ejecutiva del órgano estatal no es ilegal. Por lo que se refiere al segundo agravio, que lo hace consistir en los considerandos cuarto y quinto del propio acuerdo impugnado, en términos generales aducen violaciones generalizadas o violencia suscitada al finalizar la jornada electoral y aducen que un grupo de personas, aquí hay imputaciones de un candidato y otro, de que gente de una y otra planilla se presentan, sustraen la urna, destruyen las boletas, destruyen la urna, y eso motiva que no pueda realizarse el acta de escrutinio y cómputo, o que si bien sí se presentó un documento de esa naturaleza, el argumento toral para la invalidez es que ese documento no genera certeza y en razón de ello la autoridad responsable invalida la elección. Después de haberse analizado minuciosamente los medios de prueba aportados, entre los cuales se encuentra un video, podemos presumir que versión original, y un segundo video editado en donde aparecen los nombres que se relacionan con la cara de las personas a quienes se les imputa ese nombre, se puede advertir en términos generales que un grupo aproximado de 20-30 personas están dentro de un local, salen del mismo, gritando algunos comentarios, particularmente se escucha que dicen ¿dónde hay lluvia? Se presume que hay lluvia porque hay como único elemento en las manos de las personas ajeno a lo propio, un paraguas cerrado, es lo único que podemos apreciar. Se aprecia con claridad que no hay armas de ninguna naturaleza, por lo menos no resultan evidentes, no hay palos tampoco, solamente son jaloneos porque todos quieren quedarse con la urna, hay gritos. Esos son, en términos generales, los hechos de violencia. Para esta ponencia no queda claro quiénes son las personas involucradas porque no son del conocimiento personal de este tribunal, por ello no se puede hacer ningún tipo de imputación. Sin embargo, esos hechos se ven robustecidos con
3 documentos que son las actas circunstanciadas que en ese momento elaboran los funcionarios de la mesa directiva de casilla y en el que narran de manera clara, sucinta, cómo se fueron sucediendo los hechos. Y en uno de estos documentos, de manera expresa, señalan que en razón de esos acontecimientos anticipan el cierre de la votación, que ya hubo una afluencia considerable de electores y que piden la autorización para cerrarla y proceden a realizar el escrutinio y cómputo. Al concluir, describen que llenan el apartado del acta de la jornada electoral correspondiente a los resultados, escrutinio y cómputo, y asientan los resultados de los mismos, en el que resulta ganador por 97 votos contra 51 Manolo Gutiérrez Hernández, 51 de Prisco Manuel, 12 votos nulos, haciendo un total de 160 boletas extraídas de la urna, de un total de 200 boletas que llegaron y que corresponden también en ese número al listado nominal. Todo ello, además, con lo robustecido con esos 3 actas de incidentes y también con un documento que tiene el carácter de privado, en donde el representante de Manolo Gutiérrez Hernández hace valer en ese momento también, me estoy refiriendo aquí, resalto, el principio de inmediatez. Esos documentos se elaboraron por parte de los funcionarios de la mesa directiva de casilla y por parte del representante al concluir los hechos que narro ese mismo día, y se agregan al paquete que más adelante es trasladado. En ese documento se fortalece lo aducido en los documentos de los funcionarios de la mesa directiva de casilla y del propio video. Todo ello conduce a considerar que el acta de jornada electoral, que en original nos fue remitida a petición de esta autoridad, los datos que la contienen son ciertos. El documento original, analizado minuciosamente, no contiene raspaduras, no contiene enmendaduras. Es cierto que está un poco arrugado por el uso, ese día había lluvia, por lo tanto había humedad, pero está íntegro en cuanto a su contenido. Mismo documento que es robustecido con el desarrollo del acta de la sesión de la Comisión Organizadora Electoral de fecha 22 de marzo, en el que, entre otros municipios, van haciendo el análisis de los resultados, los resultados obtenidos en los demás municipios. El último es el de Xochiatilpan. Extraen el acta de la caja y dan cuenta de los resultados. Esos mismos resultados plasmados en el acta de la sesión de cómputo corresponden a los contenidos en el acta de jornada electoral, y también estos mismos resultados aparecen en el acta de cómputo municipal, siendo estos 3 documentos de carácter oficial que tienen valor probatorio pleno y que sobre los cuales en esta resolución se resalta que la autoridad responsable no hizo impugnación alguna sobre su contenido, ni tampoco el tercero interesado acreditó de manera fehaciente que su contenido hubiese sido alterado, se les otorga valor probatorio pleno. Todo ello nos lleva a la conclusión de proponer a este órgano jurisdiccional que debe revocarse la declaración de invalidez de la elección interna contenida en el acuerdo COE 340 de la Comisión Organizadora Electoral Nacional del Partido Acción Nacional, por no haberse probado hechos de violencia o presión generalizada sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o centro de votación, y sobre los electores, debiendo restituirse a Manolo Gutiérrez Hernández en el gozo de su derecho político electoral de ser votado, en virtud de haber resultado ganador en el proceso interno de selección por militantes del Partido Acción Nacional. Concluyo entonces que los agravios resultan fundados y operantes. Pero también no es desapercibido para esta ponencia el hecho marcado con el número 5 del escrito de impugnación, en el que Manolo Gutiérrez Hernández hace valer la inelegibilidad de Prisco Manuel Gutiérrez.
Sin embargo, retomando en lo que aplica a lo dicho por la autoridad responsable en el acuerdo COE 340 impugnado, en la hoja número 28 del mismo, segundo párrafo, el argumento sobre el que se pronuncia la autoridad responsable con relación a la inelegibilidad de Prisco Manuel Gutiérrez deviene inoperante para el caso que nos ocupa, toda vez que ha quedado revocado el acuerdo citado y por tanto se ha confirmado la validez de los resultados contenidos en el acta de la jornada electoral, en la que Prisco Manuel Gutiérrez no resultó ganador. Por tanto, no está en condiciones de encabezar la planilla que contenderá en la elección constitucional en el municipio de Xochatipan, Hidalgo, resultando ocioso el estudio de la inelegibilidad. Por mi parte, es tanto y la propuesta ha quedado ya a su consideración. Gracias. Muchas gracias, magistrada María Luisa Oviedo. Señoras y señores magistrados, si está a su disposición el proyecto para algún comentario. Si ustedes consideran suficientemente abundado el proyecto, le pediría al señor secretario que tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Con el proyecto por ser propio. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Sírvase, señor secretario, a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-044-2016, promovido por el C. Manolo Gutiérrez Hernández, se resuelve. Primero, esta autoridad ha sido competente para conocer y resolver del juicio para la protección de los derechos político-electorales promovido por el precandidato Manolo Gutiérrez Hernández. Segundo, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta resolución, resultan fundados y operantes los agravios que hace valer el recurrente en su carácter de precandidato del Partido Acción Nacional. Tercero, se revoca el acuerdo COE-340 emitido por la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional y en consecuencia se confirman los resultados obtenidos en la jornada electoral el 20 de marzo del año en curso, con motivo del proceso interno de selección de candidatos del Partido Acción Nacional a miembros del Ayuntamiento de Xochatipan, Hidalgo, dentro del proceso electoral constitucional local 2015-2016, declarando válida la elección con los efectos legales inherentes. Cuarto, se conceden 24 horas al Partido Acción Nacional para que realice la sustitución del registro de planilla a contender por el Ayuntamiento de Xochatipan, Estado de Hidalgo, que deberá ser la encabezada por Manolo Gutiérrez Hernández. Quinto, por medio de oficio acompañado de copia certificada de esta resolución, hágase del conocimiento del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo el contenido de la misma. Es todo, presidente. Señor secretario, ¿sí vas a continuar con el orden del día? Los puntos de la orden del día han sido agotados. Al haberse agotado los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión siendo las 3:45 de 21 de abril del 2016.